La quiebra del Leeds United. Como el tercer club más laureado de Inglaterra cayó de Champions League a la cuarta división en 6 años. En 2001 el Leeds United jugaba las semifinales de la Champions League. En 2007 jugaba en la cuarta división de Inglaterra. Ese colapso no fue un accidente. No fue mala suerte deportiva. No fue una crisis de resultados que nadie pudo prever. Fue diseñado matemáticamente desde el primer día por un presidente que apostó el futuro completo del club contra ingresos que aún no existían. Y cuando esos ingresos no llegaron, el mecanismo que había construido ejecutó la destrucción con una precisión que ningún rival deportivo hubiera podido producir. Bienvenido a El Error Millonario. El canal donde analizamos las decisiones que costaron fortunas, los mecanismos que convierten la ambición en catástrofe, y las lecciones que ningún libro de negocios te cuenta de esta forma. Hoy vamos a analizar la caída del Leeds United. La decisión financiera específica que tomó Peter Ritzvale en 2001. El mecanismo de securitización que nadie en la directiva entendió completamente. Las cláusulas de incumplimiento que el banco ejecutó en 90 días. Y los datos del informe de insolvencia que revelaron que mientras el club se hundía, alguien pagaba peceras de peces tropicales con el dinero del club. Quédate hasta el final porque la revelación sobre la cláusula específica del contrato con el banco de inversión, y la velocidad con que ese banco ejecutó la deuda cuando el Leeds no clasificó para la Champions, es el detalle que más cambia la comprensión de cómo un club puede destruirse financieramente mientras todos creen que todo está bajo control. Para entender la magnitud de lo que ocurrió necesitas entender dónde estaba el Leeds United en 2001. El punto más alto y el mecanismo que lo construyó. En la temporada 2000 a 2001 el Leeds United llegó a las semifinales de la Champions League. Era el tercer club más laureado de la historia del fútbol inglés. Tenía una plantilla valorada en 200 millones de libras esterlinas con jugadores como Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Mark Viduka y Lee Bowyer. Llenaba Elland Road cada partido con una afición que había esperado décadas para ver a su club competir al más alto nivel europeo. El presidente Peter Ritzvale había construido ese equipo utilizando un mecanismo financiero que en el mundo corporativo se llama securitización. En términos simples, el Leeds firmó contratos con un banco de inversión que le adelantaba dinero en efectivo, hoy a cambio del derecho sobre los ingresos futuros del club durante los próximos 5 años. Esos ingresos futuros incluían las entradas de taquilla, los derechos de televisión y los ingresos de la Champions League proyectados para las temporadas siguientes. El mecanismo funcionaba perfectamente bajo una sola condición, que el Leeds continuara clasificándose para la Champions League temporada tras temporada generando los ingresos proyectados que el banco había adelantado. Si esa condición no se cumplía, las cláusulas de incumplimiento del contrato establecían que toda la deuda adelantada vencía de forma inmediata. Julio de 2001, la decisión que desencadenó todo. En julio de 2001, en el punto exacto donde el club debería haber comenzado a reducir su exposición financiera después de la temporada de Champions, Ritzvale tomó la decisión contraria. Aprobó una nueva ronda de fichajes financiados con el mismo mecanismo de securitización. Siguió apostando que el Leeds clasificaría para Champions la temporada siguiente y la siguiente y la siguiente. La plantilla era suficientemente buena. Los ingresos seguirían llegando. El mecanismo continuaría funcionando. En la temporada 2001 a 2002 el Leeds no clasificó para la Champions League. En ese momento el banco de inversión activó las cláusulas de incumplimiento. El mecanismo que durante 2 años había dado al Leeds una capacidad de gasto que no tenía comenzó a operar en la dirección contraria con la misma velocidad y la misma precisión matemática con que había funcionado cuando los ingresos llegaban. El colapso en 90 días y lo que nadie, la directiva dijo en voz alta. Los documentos del proceso de insolvencia de 2004, que fueron de acceso público durante el procedimiento judicial, revelaron una secuencia de hechos que la directiva del Leeds nunca comunicó públicamente mientras ocurrían. Cuando el Leeds no clasificó para Champions en 2002, el banco envió la primera notificación de vencimiento anticipado de la deuda. Esa notificación establecía un plazo de 90 días para el pago o la reestructuración del contrato. La directiva del Leeds sabía de esa cláusula desde el momento en que firmó el contrato original. Habían apostado a que no se activaría. Y cuando se activó, no tenían un plan alternativo preparado porque el plan alternativo habría significado admitir que el plan original dependía de un supuesto que podía no cumplirse. En esos 90 días el Leeds intentó vender jugadores para cubrir la deuda. El mercado sabía que el club vendía bajo presión, y ofreció precios muy inferiores al valor de mercado.
Rio Ferdinand fue vendido al Manchester United por 30 millones de libras, significativamente por debajo de su valor de mercado en ese momento. Esas ventas no fueron suficientes. Y en 2003 el Leeds entró en un proceso de venta del club que resultó en la administración judicial, en 2004 con una deuda de 100 millones de libras. La revelación que más cambia el análisis. Y ahora llegamos al detalle del informe de 2004 que define este caso como algo más que una historia de malas decisiones deportivas. El informe de los administradores judiciales nombrados para gestionar la insolvencia del Leeds United documentó los gastos de la directiva durante el periodo de 2000 a 2004. Entre esos gastos, en un club que se estaba destruyendo financieramente, aparecían facturas de la oficina del presidente Peter Ritzvale que incluían la compra y mantenimiento de peceras de peces tropicales valoradas en miles de libras pagadas con fondos del club. Ese detalle no es anecdótico. Es la señal más clara de una cultura organizacional donde las señales de alarma financiera no producían cambios de comportamiento en quienes tenían el poder de decisión. Las peceras no destruyeron al Leeds United. Pero la mentalidad que hacía posible gastar en peceras mientras el club se hundía en deuda, es exactamente la misma mentalidad que firmó los contratos de securitización sin preparar un plan alternativo para cuando fallara. El Leeds United en 2007 llegó a la cuarta división de Inglaterra. El tercer club más laureado del país. El que en 2001 había jugado las semifinales de la Champions League. En 6 años el modelo financiero diseñado para catapultar al club a la élite europea, va a competir contra equipos semiprofesionales. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la mayoría de los colapsos financieros más espectaculares de la historia no ocurren por falta de ambición. Ocurren porque la ambición construyó un sistema que solo funcionaba si todo salía exactamente como estaba planeado. Y los sistemas que solo funcionan cuando todo sale perfecto son los sistemas más frágiles que existen. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En tu negocio, en tu inversión o en tu modelo financiero personal, ¿cuál es la cláusula de incumplimiento que se activa si el supuesto central de tu plan no se cumple? Y si quieres continuar analizando los colapsos financieros más espectaculares del mundo deportivo, el próximo video analiza cómo Floyd Mayweather ganó 140 millones de dólares en 2 combates, y 3 años después no podía pagar 22 millones en impuestos, y qué dice eso sobre el sistema financiero que los atletas de mayor ingreso del mundo construyen o dejan de construir. Nos vemos en el próximo análisis. Porque el error más caro no siempre es el que se ve venir. A veces es el que estaba escrito en el contrato desde el primer día y nadie quiso leer hasta el final.